Muchas gracias, presidente. Apreciables senadoras, senadores. A partir de la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, es importante hacer varias adecuaciones a nuestro marco jurídico, porque evidentemente esta reforma constituye y sin duda es tan trascendental que trastoca nuestro marco jurídico hacia cambios de fondo en la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En la parte sustantiva de la reforma se incorporan principios del derecho internacional en el que estamos vinculados porque formamos parte del derecho internacional de los derechos humanos de manera voluntaria como Estado parte, por lo que todas las autoridades tienen ahora la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este principio de interpretación pro persona, los tribunales deben interpretar la norma siempre pronunciándose por aquella que brinde mayor protección al derecho fundamental. En esta iniciativa que hoy presento a la consideración de esta soberanía, para su estudio y eventual dictamen, se implementa una serie de reformas importantes que están inscritas para lograr que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese aspecto, las iniciativas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tendrían que ser reformadas en los términos de la siguiente referencia. En el caso del artículo 50 bis de la Ley de la Administración Pública Federal, estamos proponiendo que en este artículo que estamos proponiendo se adicione, se refiera que en los casos en que los funcionarios de la Administración Pública Federal, centralizado o paraestatal, no respeten o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta podrá dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente, a fin de que las comisiones respectivas citen a los o a las funcionarias o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa. En cuanto a la reforma que estamos promoviendo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estamos inscribiendo, siguiendo el curso del artículo 47, que establece que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las reformas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, la adición que establecemos en la fracción 21 es que se refiera que para proporcionar en forma oportuna y veraz toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquella pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan. El añadido es, para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. En la reforma que estamos proponiendo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, igualmente se pretende establecer
en el artículo 8º, en la fracción 19ª, que al final también se establezca que para los efectos de no aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. En cuanto a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establecemos otorgarle en el artículo 6º, que define las atribuciones de la propia comisión, justamente al final de el inciso 5º, una adición que diga que en los casos en que las autoridades no acepten o incumplan una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta podrá dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente, a fin de que las comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa. Señor presidente, quiero que me permita brevemente también incluir la siguiente iniciativa que tengo apuntada para que cursa como la que acabo de presentar hacia el estudio y eventual dictamen de la Comisión de Derechos Humanos. Si me permite, señor presidente. Sí, adelante, senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias. La siguiente iniciativa que pongo a su consideración refiere a una adición al artículo 98 bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. También está relacionada a la omisión que por desgracia mantienen ya como una norma ordinaria muchas dependencias de la administración pública respecto de no tomar en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, el artículo 98 bis que estamos integrando diría lo siguiente: 98 bis. 1. Para las competencias de los servidores públicos a los que hace referencia el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente. 2. Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el servidor público compareciente, la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurran en falsedad. Tercero, posteriormente la presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 4. Posteriormente hará uso de la palabra un o una legisladora por cada uno de los grupos parlamentarios representados en la comisión. Estas intervenciones se realizarán en orden decreciente en razón del número de legisladores y legisladoras de cada grupo parlamentario y cada una de ellas no excederá de 10 minutos. 5. En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones al servidor público compareciente, él o la presidente de la comisión le preguntará si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención. 6. A continuación, las o los legisladores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas. 7. Una vez finalizados los cuestionamientos al o a la servidora pública compareciente emitirá un mensaje final. Acto seguido, la presidenta o el presidente de la comisión hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema al que fue citado el servidor público. Es cuanto. Muchas gracias por su atención y reitero que por favor sean publicadas textualmente en el Diario de Debates y también por favor que sean turnadas a la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez.